Hola, bienvenidas. Hoy tengo un capítulo muy chévere porque es con una de mis amigas de la vida, una amiga que conocí el primer día de la universidad y desde ahí venimos siendo amigas. Es psicóloga, pues psicóloga, terminó siendo psicóloga organizacional, pero digamos que compartimos la misma formación. Y algo que nos pasó muy lindo fue que somos tres amigas, cuatro amigas, que todas quedamos embarazadas como en el mismo año. Entonces, yo quedé embarazada y al ratico tú nos contaste que estabas embarazada. Entonces, algo nos pasó, me pasó, fue como que venían nuestros embarazos, todo, yo no sé si te pasó, pero yo tenía como una cantidad de expectativas, de ilusiones, y mi embarazo fue un embarazo que, digamos que no tuvo problemas, como que fue un embarazo bueno, fue un parto bueno, todo como muy fácil. Pero tu historia no fue la misma, fue una historia, digamos que distinta. Y a mí como amiga, digamos que era difícil de entender, porque claro, yo estaba viviendo lo mío. Yo estaba viviendo lo mío, como con mi embarazo, con mis preocupaciones. Pero tú nos contabas tu embarazo y yo decía, pero ¿cómo? ¿Cómo puede estar pasando eso? Como no entiendo. Claro, ahora ya soy mamá, he visto muchas historias, muchas cosas y ya entiendo como desde otros lugares que pues todas somos distintas, todas tenemos embarazos y temas con nuestros hijos, que también después, ahorita les contamos un poquito, distintísimos, en donde simplemente tenemos que estar como abiertos a lo que nos va pasando en la vida, pero eso no quiere decir que no sea duro vivirlo y es muy difícil también de acompañar si uno no tiene ni idea, es decir, desde mi lado de amiga era como, ¿cómo te puedo apoyar? Y no sabía cómo. Entonces, no sé si nos quieras contar un poquito cómo fue tu embarazo y qué pasó después. Claro que sí. Bueno, como tú dices, quedamos embarazadas casi el tiempo. El principio de mi embarazo pues fue un embarazo que parecía normal, o sea, parecía que todo estaba como en orden. Obviamente cuando uno recibe la noticia pues hay mucha felicidad, mucha expectativa, como que uno tiene muchas formas y muchas ilusiones de cómo va a pasar como cada etapa, ¿no? Y más o menos como en la semana 20 o 21, en una de las ecografías que me hacen, me dicen que hay algo que de pronto no viene tan bien y es que el crecimiento del bebé en ese momento estaba como muy por debajo de lo que se esperaba, ¿sí? Entonces empiezan con un diagnóstico de restricción de crecimiento intrauterino sin ninguna razón o causa aparente, ¿sí? O sea, no era como que se podía medicar o que se podía simplemente empezamos como en unos temas de mucho seguimiento médico, me tocó cambiar de doctora, empecé también a vivir todo un proceso de soltar todas esas expectativas que yo tenía frente a lo que iba a ser el resto del embarazo, lo que iba a ser el parto, lo que iba a ser pues ya cuando naciera, y empecé con unos temas de seguimientos médicos pues como muy frecuentes donde los diagnósticos eran diagnósticos muy complejos. Entonces empezamos a vivir un momento de mucha incertidumbre, ¿sí? De no saber qué iba a pasar, de muchos riesgos, ¿sí? De no saber, o sea, si iba a poder nacer y cómo iba a poder nacer. Entonces fue un momento... Si iba a nacer bien. Exacto, si iban a ser sana o no, porque podía ser, de pronto no le estaba llegando suficiente oxígeno, podía no estar creciendo como tenía que ser, los órganos, digamos que te podía tener también como implicaciones. Entonces, en ese momento, digamos que pues para mí fue muy difícil como vivir un embarazo como con tanto nivel de incertidumbre, ¿no? Digamos que ahí yo también pues uno siempre trata como de ser positivo, de ver las cosas por el lado bueno y como todos los aprendizajes que iban a salir de todo esto, pero pues era muy difícil eso, saber que en el entorno y todo, o sea, todas mis amigas embarazadas, todas teniendo como ¿sabes? Como sus momentos de comprar las cosas y a mí los doctores me decían es que pues a veces me recomendaban incluso no comprar muchas cosas porque no sabían como las cosas que podían pasar. Entonces, digamos que todo ese proceso pues fue muy duro, con exámenes médicos, o sea, ecografías, Dopplers, bueno, un montón de temas. Casi que yo vivía entre el hospital en muchos seguimientos. Yo me acuerdo que tu mamá te tenía que estar Sí, todo el tiempo tenía que estar, me incapacitaron desde ahí hasta que nació Valeria, que pues obviamente nació prematura y también pues fue como una cesárea de emergencia.
Entonces, como que todo lo que uno espera de ese momento y que va a ser un momento muy lindo y que va a estar como lleno de, al final pues sí terminan siendo momentos muy lindos, pero también terminan siendo momentos donde hay muchos traumas, porque todo eso que uno espera pues finalmente termina pasando de una forma completamente diferente. Digamos que a mí me ayudó mucho que mi doctora era como súper pendiente y y fue como un apoyo súper importante para mí tener como una red de apoyo, ¿sabes? Como de personas que de pronto no estaban pasando por lo mismo, pero que estaban dispuestas también a estar ahí, a escuchar, porque al final pues yo tampoco quería como compartir mucho de lo que estaba pasando, porque tampoco tenía muchos detalles, o sea, tampoco es fácil explicar como estos temas. Entonces para mí fue muy importante como ese apoyo, tener como esa red y pues después digamos que Valeria nace antes y está un mes en la unidad de cuidados intensivos y también ese mes pues fue muy duro porque se vive un ambiente también como de mucho sufrimiento, muy tenso, ¿sabes? Aunque Valeria estuvo muy bien, afortunadamente, tenían que hacer el examen del cerebro, examen del corazón, revisar que no tuviera hemorragias, revisar que no tuviera un montón de cosas. Entonces esos primeros momentos donde uno está como para conectar con su bebé, pues te los quitan completamente, ¿sí? Porque tú no tienes ese contacto inicial. O sea, ella nació y yo no la pude conocer sino hasta 2, casi 3 días después. O sea, yo no la pude ver ni alzar. O sea, yo la vine a alzar como cuando habían pasado 10 días de que ella nació. Y cuando yo salgo de la clínica y ella se tiene que quedar, porque ella pues se quedó todo un mes, para mí fue un momento súper, súper doloroso, porque yo sentía que no podía, o sea, no me la pude traer a la casa, no podía estar con ella, tampoco era fácil quedarse allá, entonces fue como un momento donde yo me acuerdo que ese día yo me descompensé, o sea, cuando yo llegué a la casa, Y hacía falta, o sea, sí, como tu vida. exacto, como que no me hallaba, o sea, era un sentimiento como de, sí, como de no estar completa. Y bueno, y empieza todo ese proceso de todas las rutinas, de tener que ir a la clínica, de estar todo el día con las enfermeras, con los pediatras, con todo el tema de la lactancia también súper complicado, pues porque no la podía tener todo el tiempo, entonces... Y finalmente 4 días después, si tú la conociste todo ese tiempo. Claro, y a mí me habían dado también un montón de medicamentos, entonces, bueno, fue también todo como un proceso, como lo que te digo desde el principio, como de soltar todas esas expectativas frente a la maternidad y frente a lo que iba a pasar, y como de entender y ver los significados y también un momento muy profundo de valorar la vida como tal, ¿no? Porque yo creo que para mí el aprendizaje, el resultado fue como que uno da por hecho muchas cosas desde que queda embarazado y como que todo va a ser así, que todo va a ser perfecto, pero en sí pues es como un milagro. Entonces para mí ver a Valeria todos los días, yo la sigo viendo, yo me sigo como que todos los días me acuerdo que es un milagro y que sí fue muy duro y que fueron días pues como de muchas tristezas, muchas lágrimas, porque Mucha yo sí me acuerdo angustia. que sí, fue como mucha angustia, pero que al final pues es un milagro y la vida al final termina siendo eso, ¿no? Y que está perfecto, o sea, que todos los diagnósticos y de todo lo que pudo tener es una niña completamente sana, feliz, sí, con algunos temas médicos que pasaron después, pero en realidad es como eso, es como después de todo eso, al final, pues porque esto ya fue hace casi 6 años, pues al final tiene como esa recompensa y eso Como que tu historia es, en este momento lo puedes ver como desde lejos y como fue, cuando hablo con personas que han tenido como estos traumas, como dicen, fue una película, como que lo pueden ver como en este momento como si tú fueras una espectadora y pudieras ver esa película, pero tiene un final con el que te sientes tranquila, ¿no? En este momento, pero eso no quiere decir que durante todo ese tiempo que viviste una ansiedad pues súper alta. Claro, claro, es tal cual así, o sea, uno mira como sí, como en retrospectiva. retrospectiva, y entonces tú ves como tal la película y también tú dices, bueno, pude no haberme preocupado tanto, o pude haber hecho algo diferente, o pude haber actuado de formas diferentes, pero al final así fue como pasó, ¿sí? Así fue como pasó y en verdad no tenías opción de haber actuado ni diferente, en verdad no tenías opción de haber no preocupado, no preocuparte, o sea, no sabías cuál iba a ser el resultado, no sabías que 6 años después tu hija
iba a estar sana, no sabías nada. O sea, en verdad, tú no tenías opción de hacer nada diferente, o Sí, sea, no. realmente. Exacto, era como la opción de, como de Vivir. vivirlo y también darse como el permiso de haber, pues de sentirlo sí, como de atravesar por ese momento. Y al final un poco mi conclusión siempre ha sido como que pues todas vivimos el embarazo, la maternidad de una forma muy diferente, ¿sí? Ujú. Y a veces unas personas como a mí pues nos tocan unos procesos un poco diferentes, ¿sí? Porque no necesariamente tienen que ser pues como O más. negativos, Ajá. ¿sí? Pues fue muy duro, pero yo lo veo como un proceso diferente donde también pude ver otras cosas y conocerme también en esos momentos, ¿sabes? De cuando las cosas no son como uno espera y al final, cuando uno se da cuenta que uno no tiene el control sobre las cosas, porque al final eso fue lo que terminaba pasando. Yo no tenía control sobre nada, yo solamente podía tenía que esperar, tener fe, confiar en los médicos, confiar en lo que estaba pasando, pero no tenía el control de nada, ni de lo que iba a pasar, ni de cuándo iban a ser, ni de cómo iban a ser, ni de cómo iba a estar, ¿sí? Simplemente era como esperar y como transitar y atravesar, como ¿Tú por qué ese crees que fue momento. lo que más, digamos que si tú te pones a ver a ti en ese momento, qué fue lo que más te ayudó a poder transitar esos momentos de dificultad? ¿Qué fue lo que tú dices, gracias Dios o gracias lo que sea para ti? ¿Qué fue lo que más te ayudó a estar en esos momentos y poder vivirlos? Yo tenía como muchos momentos de mucha introspección. Yo también soy muy creyente y en esos momentos uno también cuestiona mucho, ¿no? Como, ¿por qué me tiene que estar pasando esto? Como, pero yo sí creo que me ayudó mucho como tener esa fe. Obviamente que Juanpa, pues mi esposo también estaba como súper como muy al lado, como apoyándome, tener una familia, amigos que estaban ahí también todo el tiempo. Y eso, como yo tenía como una certeza de que las cosas iban a ser como tenían que ser, no necesariamente como yo esperaba o como, pero que así tenían que ser, ¿sí? Entonces, como conectarse también con eso, como con esa espiritualidad y como con el saber que al final el resultado, cual fuera que fuera, era el que tenía que ser, ¿sí? Entonces eso pues es duro en un momento, pero al final, pues si uno mira hacia atrás, como que también es un momento súper valioso y súper enriquecedor de fortaleza, ¿sabes? Y de valorar y vivir mucho el presente y lo que tenemos, ¿sí? Porque eso era lo que tocaba pues en ese momento. Yo he visto, digamos que cuando yo, siendo amigo tuyo y viendo como todo lo que tú has hecho y todo lo que te ha tocado vivir de diferentes cosas, diferentes situaciones difíciles, hay algo que yo veo en ti que creo que hace que las circunstancias adversas que te pasen las puedas como transitar, como se dice, de una manera más tranquila, y es como, sí, siempre te he visto conectada con una espiritualidad interna, y como que en una búsqueda no tanto de buscar por qué, sino cómo voy a hacer yo para estar más tranquila, ¿sí? Cómo voy a hacer yo, y eso lo he visto en muchas, o sea, no solamente en la enfermedad, sino en muchas cosas, como, ¿cómo voy a hacer yo para que esto lo pueda vivir de una manera más tranquila? Porque, pues me pasó y es horrible, pero voy a poder hacerlo, ¿sí? Yo sí creo, o sea, cuando lo dices, digo, claro, y es esa conexión con tu espiritualidad. Y si tú pudieras ahorita, si hay alguna mujer que esté pasando por algo similar a lo tuyo, similar en donde tenga un embarazo complicado o que esté sus bebés en la UCI o que se lo acaban de entregar de la UCI y es que me acuerdo que para ti era como, no, ya no sé, o sea, prefiero que esté, o sea, con todos los exámenes, pero llevárselo a la casa también es difícil, es un momento difícil porque no es como si las mujeres que les entregan un bebé sano llegan a la casa y dicen, no sé qué hacer, pues tú tenías una bebé prematura con una cantidad de exámenes y no sé qué, y con oxígeno, en donde tenía que haber una rutina de alimentación muy estricta para que, bueno, o sea, habían unas cosas que tenías que hacer y no podías dormir tan fácilmente, tenías que estar, sí, era un poquito más complejo que una maternidad, sí, pero si una mamá se le cuesta trabajo, pues si una mamá que está en lo tuyo, en una situación parecida, ¿tú qué le dirías a esta mamá? Yo creo que
Pues que al final puede sonar como muy frase, como de cajón o lo que sea, pero que al final todos los momentos van pasando, ¿no? O sea, es decir, como que no hay nada que sea permanente y ni un momento que sea tan duro o tan difícil que sea permanente. Entonces, al final, uno con ayuda de personas o herramientas o la misma espiritualidad, como que uno puede atravesar por esos momentos. Y uno muchas veces no lo ve tan claro, ¿sabes? Porque hay mucho miedo, porque hay muchas emociones, porque hay muchos temas que, lo que tú dices, no son fáciles en una maternidad, pues digamos, o con un bebé completamente sano. Pero al final yo creo que uno tiene como que estar mucho en ese presente, en ese día a día, ¿sabes? Como, y celebrando también como cada una de esas pequeñas victorias, es decir, cada vez que aumentaba un poquito de peso, o cuando le quitaron el oxígeno, o cuando, como que todos esos momentos, yo también los celebraba mucho, y eran como pequeñas victorias que uno iba teniendo, ¿no? Entonces, yo siempre celebraba, por ejemplo, yo siempre he creído que Valeria tiene 2 cumpleaños, el día que nació y el día que llegamos a la casa, porque es como se celebra, muchas familias celebran ese día como un cumpleaños, como que lograron, ¿sabes? Como que lograron salir. Porque al final hay muchos casos de muchos niños o de muchos bebés que logran, digamos, salir adelante. Y mi consejo siempre va a ser como eso, tener como esa fortaleza y esa paz que uno a veces no puede encontrar y sobre todo también como mucho amor, ¿sabes? Como que dar mucho amor, recibir mucho amor, o sea, es lo único que te hace como pasar un poco como por esos momentos. Pero al final yo creo que si uno, bueno, obviamente siguiendo todas las recomendaciones médicas y todos los cuidados y todo, al final la mayoría de bebés que nacen prematuros o que tienen estos temas, al final logran salir adelante y al final son niños sanos, felices, ¿sí me entiendes? Solo que no, me sirvió mucho también conocer historias de mamás que ya habían pasado por eso, ¿sí? De mamás que ya habían pasado por la UCI o que ya habían pasado como por situaciones similares. Como que había una ilusión de que sí se puede. Exacto, como esa esperanza, o sea, como que yo nunca me dejé caer como en el lado súper negativo, con todo lo que pueda pasar y con todo porque los médicos también tienen que ser muy claros con todas las cosas que tienen que pasar, pero yo trataba como de no enfocarme en eso, sino de siempre pensar cómo quería que fuera ese futuro y cómo en las cosas positivas y en lo que tenía. Y en que al final de todo, pues también fuimos muy afortunados en esa situación de tener las personas que nos acompañaron, de tener los mejores médicos, de tener las mejores enfermeras. Entonces, como que yo valoraba eso también un montón. Y sí, como que el consejo es, pues uno tiene que transitar por todo eso, vivir, sentir todas las emociones que vienen con eso, pero también tener como esa tranquilidad y esa seguridad que al final las cosas pues terminan pasando como tienen que ser y seguramente si uno tiene como esa mentalidad y ese enfoque y como esa creencia de que las cosas van a estar bien, pues seguramente también así va a ser. Digamos que ya para terminar y todo, a mí me pasó algo contigo, pues digamos como tuvimos nuestras hijas grandes y luego yo después tuve una bebé y mi bebé venía toda perfecta, ¿no? Pero resulta que mi bebé se enfermó y le empezó a dar asma. Y yo había oído pues que tu chiquita tenía asma y no sé qué. Y luego yo te llamaba y me acuerdo que yo te mandaba audios y yo decía, es que ahora sí entiendo que es esto del asma, ahora sí entiendo que es esto en verdad de no dormir, viendo la respiración de la hija de uno, ahora sí entiendo que es tener que estar buscando un médico con el que uno se sienta seguro, porque no es solamente el primer médico, sino hacer como una cantidad de búsqueda de, no, este sí me gusta, este sí le creo, este sí me hace sentir tranquila, con este sí puedo llorar, porque a veces uno necesita llorar con el médico, como en verdad estoy angustiada, o sea, mi bebé no está respirando bien o no, sí, como que tener que estar yendo a la clínica es difícil, o sea, no es como que uno lo cuenta aquí y suena como, ay, pues no es grave, pero en los momentos en que uno tiene que coger su bebé a las 11 de la noche o a las 3 de la mañana y llevársela a la clínica, es un momento en el que uno en verdad está angustiado porque si vas para la clínica es porque estás pensando pues que pueden pasar cosas graves. Y hasta que te atienden y no sé qué y te dan como alguna razón, es como,
uno está con el corazón en la mano en esos momentos y esos momentos son muy duros, pero entonces le sirven a uno también, como tú dices, te sirvió oír a otras personas que habían pasado por eso, porque uno dice, claro, ahora sí entiendo a esa otra persona, porque me tocó vivir esto. Un poquito cuando yo digo, ojalá no tuviéramos que solamente vivir estas tragedias para poder entender al otro, ¿sí? Como que, es decir, a veces me pasa a mí, como que nos ensimismamos en nuestra propia realidad y que va cambiando y entonces ahora pues nuestras hijas son saludables, no sé qué. Pero entonces yo digo, como no olvidarnos de que esa persona que la está pasando mal, pues en verdad la está pasando mal y puede que no se vea por fuera. Es decir, te va a decir todo está bien, porque nosotros tendemos a decir, ¿cómo estás? No, bien, súper, y no contamos. Y si no se nos olvida a nosotros ese dolor y no tenemos que necesariamente entonces pasar todas las tragedias para poder entender que está pasando la persona por una tragedia, pero a veces nos pasa, o sea, pues me pasó contigo, me pasó con mi bebé, pero sí podemos decir, es que no necesariamente la está pasando bien y está bien que no la pase bien y tal vez necesita un poquito de ayuda mía, no sé, una ayuda, te doy un abrazo, puedes llorar, es permitido que me cuentes tu angustia y te la voy a oír y sé que puede ser un momento duro y vas a estar bien. Entonces, como, pues si vas a estar bien en unos años o en un momento, pero no es como que ya inmediato, pero creo que podríamos hacer una mejor comunidad de mamás en la medida en que como que no nos ensimismemos mucho en nuestra propia historia, sino que estemos abiertos a que la otra persona también la está pasando mal con sus propias vivencias y que no por el hecho que nos está diciendo estoy bien, quiere decir que está bien. Está realmente bien. Sí, no, totalmente de acuerdo contigo, Juli. Yo creo que es como entender esas otras realidades y lo que tú dices, cuando uno pueda, no sé, dar como ese apoyo, pues preguntar cómo estás, necesitas algo. Muchas veces uno ni siquiera sabe qué necesita, porque cuando tú estás en una clínica, pues tú tampoco es que puedas como, no, o sea, no hay como muchas formas de recibir ayuda, pero yo creo que ese tema emocional y que sentir que hay que hay personas que lo están acompañando, que lo están pensando, que te están mandando buenas energías, que, sabes, que se preocupan por ti genuinamente, es súper importante también. Y también las personas pues también poder pedir ayuda, ¿no? Como que saber que de pronto no van a estar solas porque hay otras personas que ya pasaron por eso y que seguramente desde su experiencia y desde todo lo que vivieron pues también les van a poder ayudar y acompañar. Entonces, pues yo creo que nos quedamos con esto y gracias por todo tu testimonio. Y yo creo que sí, lo que quiero que se queden como por este capítulo es como, sí, hay momentos duros, todas las historias son distintísimas y cada historia, digamos, como que es muy importante, pero si están pasando por un momento duro, de verdad, no duden en pedir ayuda. Acá, en verdad, yo estoy tratando de organizar un proyecto en donde haya recursos para las mamás que están pasándola mal, porque somos muchos, o sea, lo que hay es mamás que le han pasado mal. Entonces, de eso se trata, como de que pueda haber una comunidad en donde las mamás no se sientan solas porque es más fácil llevar el dolor acompañado que solos. Completamente. Entonces, bueno, gracias a ti.